Sacar la plata del colchón. Esta vez, hasta lo dijo el presidente. Pesos o dólares que estaban guardados como reserva se empiezan a gastar en la cuenta del mes. Marzo, el mes del ahorro, gastado. No sin enorme revuelo, Milei le pidió a los argentinos sacar la plata del colchón para remonetizar la economía, tal como lo había advertido, es verdad. En campaña, el presidente confirmó que van a dejar un mínimo de pesos en circulación, por lo que los argentinos, dijo, deberán sacar la plata de abajo del colchón para salir adelante otra vez. Y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo va a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, abren el colchón y van y, empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. Bien, creo que hay dos caminos. El primero es el de los ahorros. El fenómeno que vemos y entendemos, que aquellos que tenían algún dólar y que para llegar a fin de mes hoy deciden cambiarlo o tienen que cambiarlos por pesos. Pero después está lo mucho más macro. El presidente, Pablo, cree que para reactivar la economía, ese colchón que tenés guardado, tenés que volcarlo. ¿Cómo te va? Claro, nada que ver a lo que pasó en el primer trimestre del año, donde la gente lo que pasó es que tuvo que usar sus canutos, esos pocos tal vez dólares guardados porque no le alcanza el sueldo y entonces empezó a quemar dólares. No es el objetivo. El objetivo ¿cuál es? Que si la economía vuelve a crecer y aumenta la demanda de dinero, que es lo que pasa cuando la economía crece y hay más confianza, históricamente el Banco Central lo que hace es emitir pesos para satisfacer esa demanda de dinero. Bueno, lo que dice Milei es no vamos a emitir más pesos, la plata tiene que salir de otro lado. ¿De dónde? Bueno, de lo que la gente tiene ahorrado, de lo que las empresas también mantienen en dólares, de los dólares de los exportadores que hoy compra el Banco Central, pero que en el futuro podrían ingresar directamente a la economía, de inversiones del exterior. Entonces la idea es que la economía obviamente empiece a manejarse mucho más en moneda extranjera, en dólares, y que los pesos empiecen a escasear cada vez más. ¿Cuántos dólares? Por ahí alguien en casa dice, yo no tengo ninguno, pero ¿cuántos dólares en general se estima que tenemos todos los argentinos? No, hay cifras gigantescas, o sea, que no lo podés creer la cantidad de dólares que tienen los argentinos guardados en el exterior, en cajas de seguridad. La cifra es cercana a los 300.000 millones. O sea, es increíble, ¿no? Es más de un PBI total. Pero bueno, son dólares que están guardados, escondidos, muchos no declarados. Entonces una pregunta también es, ¿cómo hago? Si quiero usar dólares, digamos, porque se da este proceso, pero no los tengo declarados. Bueno, ahí viene el blanqueo, ¿no? Está como todo unido. Y esto, Rodi, todo pensado en cómo se va a manejar la economía una vez que se salga del cepo cambiario. Y ahí clave es confianza para alguien que diga, bueno, tomo estos dólares y lo pongo en esta inversión, los vuelco a la economía de esta manera. Entre estas cuestiones de confianza está disipar de una vez y por todas una posible devaluación, ¿o me equivoco? Claro, porque en realidad lo que se ha visto en las últimas décadas, que es que se remonetiza la economía, empieza a haber confianza, el Banco Central emite muchos pesos para hacer frente a esa mayor demanda, pero después el ciclo se da vuelta, viene la crisis, y esos pesos que hacen van a correr contra el dólar. Lo que se quiere evitar es que suceda lo mismo que pasa toda la vida. ¿Cómo se hace? Bueno, con cero emisión de pesos va a haber muy poquitos pesos y supuestamente más dólares. Entonces ahí ya deja de haber combustible para correr contra el tipo de cambio y el peligro de una devaluación se disipa. Un poco lo que estuvo pasando en estos últimos meses. Esto a nivel lo que sueña el presidente, pero en lo corto, en lo chico, en tu casa, para pagar las facturas, porque ya no alcanza de la guita de la misma manera. Muchos tienen que, ¿qué? Quemar ahorros. Bueno, Francisco, cuénteme qué vino a hacer a la casa de cambio. Vine a cambiar dólares porque no llego a fin de mes. Estoy quemando los ahorros. Mi señora se quedó sin trabajo. Días complicados, de mucha restricción de cosas. Cada 2 días aumenta todo y bueno, tengo que vender cada vez más seguido, más de una vez al mes. Vendés hasta que podés, tenés que tener siempre un resto porque no sabés qué puede pasar, más si tenés hijos. Y la realidad es que no alcanza, realmente no alcanza. Sí, lamentablemente sí tuve que vender a uno de los ahorros
que tenía así en la tarjeta de crédito. Si ahí no vendés dólares, no llegas a fin de mes. Y hay que vender porque a nadie le alcanza. Y cada vez aumenta más. Cada vez alcanza menos. Todos los meses voy cambiando un poquito para poder llegar con los gastos. Sí, necesito para llegar a fin de mes. Ya con el sueldo pues no es suficiente, entonces toca ayudarse un poquito con la venta de los dólares. ¿Vendés para pagar la tarjeta, para cubrir los gastos? La renta, las expensas, pues el día a día, básicamente. Decíamos que eran dos universos distintos. En forma directa, enseguida, Caro, hablamos de nuestros cazadores, qué nos dicen. Y el otro, el que sueña, ese gran inversor que dice, bueno, ok, invertamos tantos miles y miles en hacer un nuevo edificio. Van como en dos realidades paralelas. Esta, la del pequeño ahorrista que, ante la inflación, Pablo, tiene que quemar los dólares que compró tal vez hace un año, unos meses, antes de que subiera, para llegar a fin de mes. Claro, en el fondo la gran pregunta es cuándo los salarios van a recuperar, claro, ¿no? Para que no pase esto, porque claramente esto es una respuesta a la suba de la inflación y a la caída real de los salarios. Te cayó el poder adquisitivo. Bueno, creo que va a haber como distintas realidades. A algunos le va a ir subiendo el salario en un contexto de baja inflación, a otros el salario le va a seguir medio planchado mientras la inflación se desacelera pero continúa, porque por más que sea 10, 12 o 13 sigue siendo alta, y después hay gente que va a perder el laburo, ¿no? Porque hay sectores que están muy afectados por este freno de la actividad, caso construcción, y algunos otros sectores industriales, y hay pérdida de trabajo, ¿no? Entonces, como hay distintas realidades, pero bueno, en la medida que el salario le vaya ganando, recuperando contra inflación, esto se va a ver menos. Pero creo que es un momento en donde hay distintas realidades que conviven. Claro, y esa B corta, que esperemos sea B corta y que toque fondo, ¿no? Porque depende todo de eso. Bueno, el dato, porque se están conociendo datos de la economía ya macro, ¿no? De enero, febrero, lo que está mostrando es que la economía estaría tocando un piso, ¿sí? Enero ya se vio una desaceleración fuerte de la caída, en febrero más todavía, y yo te diría que en marzo estaríamos, te diría con bastante certeza, tocando un piso de actividad. Ahora, esto no te asegura una recuperación en P corta. Exacto. Lo que yo digo es, tocamos fondo, que no es poco, ¿no? Pero después de una caída fuerte en los últimos meses de 2023 y arranque de 2024. ¿Cómo va a ser la recuperación? Y todavía no lo sabemos. Sí sabemos que viene una cosecha muy buena y eso va a impulsar la actividad, pero todavía es prematuro hablar de una salida en P corta. Esos ahorristas que viste recién es City Porteña. Gente en las casas de cambio, le preguntamos qué haces acá y cambiando dólares. ¿Nuestros cazadores qué dicen? Le preguntamos a nuestros cazadores, Rodi, justamente, bueno, qué pasaba en este mes de los ahorros gastados, y esto es lo que nos decían. En el caso de Mabel, de Aedo, tenía ahorros que usaba para extras. Ahora los uso para llegar a fin de mes. Selva de Quilmes nos dice, no tengo ahorros, vivo al día, soy jubilado, demasiado que puedo comer. Jocelyn de Isidro Casanova, todos los meses podía ahorrar algo. Ahora no llego. Alicia de 3 de febrero, fíjate, ¿no? Otra de las cazadoras que nos dice, recién hoy me pagaron la jubilación como docente y como no llegaba, tuve que vender $100. Mariano de Villa Mitre, no tuve que tocar ahorros, pero dejé de comprar productos para gastar menos. Y finalmente, Nadia de Villa Martelli, tuve que usar mis ahorros porque se me rompió el lavarropas. Claro, circunstancias como esa. El dato, el momento inesperado. Sí, y fíjate, no tengo ahorros o lo poco que puedo hacer uso de ello para vivir hoy el día, para pagar las cuentas. En un mes como marzo, clave. Decías, Pablo, para terminar, estamos viendo tocar fondo a la economía y la pregunta es, ¿puede rebotar esa economía? ¿Puede mejorar esa actividad aún con las restricciones cambiarias que hay? ¿O hay que esperar la eliminación del cepo antes de ver que empiecen a mejorar las cosas? Me parece que un poco se va a ver en estos meses con cepo, porque el gobierno mantiene el cepo para que los exportadores ingresen todos los dólares y el Banco Central pueda comprar y seguir acumulando reservas. Entonces, los próximos meses con cepo la economía va a poder crecer, sobre todo por el campo. Luego sí, me parece que ya hay que ir empezando a sacar las restricciones cambiarias, que se va a hacer lentamente. Creo que ni Milei ni Caputo quieren tirarse piretazos y jugársela.
pero es indispensable, ¿no? Para que la economía vuelva a crecer, para que entre plata de afuera, para que se pueda invertir, que ya no existan más las restricciones cambiarias. Pero es un proceso que probablemente lleve todo el 2024. Pablo, gran abrazo, gracias. Abrazo grande, saludos. Gracias, Caro. Y a nuestros, como siempre decimos, nuestros cazadores que nos dan el termómetro. Lo que te pasa a vos en la casa, lo que les pasa a ellos. Gracias.